Número 9. Super Godzilla. Fabricado por la empresa japonesa Taguchi, especializada en equipar dispositivos con herramientas de diseño avanzado. Creado para actuar como medio de rescate ante accidentes o eventuales desastres naturales, también para la demolición de edificios y limpieza de obras. Esta enorme máquina de 4 metros de alto y 15 toneladas de peso cuenta con dos brazos que pueden moverse libremente, equipados con garras que se pueden configurar para cortar, triturar o pulverizar. Dispone de 4 ruedas todoterreno que le permiten maniobrar en superficies complicadas. Puede ser controlada a distancia, pero también desde su cabina, diseñada con todas las comodidades para un operador. Tan intimidante como suenan todas sus funciones, la Super Godzilla tiene su lado suave, donde se le ha visto bailar música pop japonesa. Número 8. Landwalker. Fue creado en el año 2006 por la empresa de robótica japonesa Sakakibara Kikai como el primer robot bípedo controlado por un operador desde una cabina. Aunque a simple vista pueda parecer un robot de guerra al puro estilo Metal Gear Solid o Robocop, este enorme mecha fue diseñado exclusivamente para el movimiento. Con una altura de casi 4 metros y un peso de 1 tonelada, se desplaza a una velocidad de 1.5 km por hora. Para demostrar que habla en serio, cuenta con dos armas que afortunadamente disparan pelotas de goma. Según sus creadores, con más desarrollo de investigación y financiamiento, podría convertirse en una defensa poderosa y una gran arma psicológica, porque intimidaría y causaría miedo en sus oponentes. Mientras tanto, el Landwalker es el robot que los adultos soñaban cuando eran niños. Número 7. Method 2. Los robots gigantes controlados por humanos ya no son solo cosa del cine. Este gigante de 4 metros de alto y 1.5 toneladas de peso hace que el videojuego Titanfall y los suites de Avatar sean una realidad. Creado por la empresa surcoreana Hankook con el fin de ayudar a los humanos a navegar por los entornos más duros e inaccesibles del mundo, como las ruinas nucleares de Fukushima, incendios y desastres naturales. Este robot bípedo dispone de una cabina en su parte superior, donde puede ser controlado imitando los movimientos del operador, aunque también puede ser manejado de forma remota. El robot se sostiene por 2 cadenas, ya que aún tiene problemas de distribución de peso. Funciona conectado a una fuente eléctrica, pero sus creadores lo dotarán de una batería con una duración de 3 horas continuas. Al igual que los velociraptores, ha descubierto cómo abrir puertas con sus manos humanoides, y es solo cuestión de tiempo hasta que descubra cómo sortear obstáculos. Tan amenazador como terrorífico, probablemente podrías derrotarlo fácilmente en una pendiente poco profunda. Número 6. Hajime 43. Desarrollado por el Instituto Japonés de Investigación Robótica Hajime, es un robot humanoide bípedo, capaz de caminar a un ritmo pausado. Es controlado por un operador desde una cabina torácica, mediante el principio maestro-esclavo, es decir, dentro de la cabina hay una copia del robot en miniatura, donde el operador mueve las diferentes partes y el robot grande repite los movimientos dados. Puede mover los brazos y las manos, como también puede girar el torso y mover la cabeza. Con una altura de 4 metros y 300 kilogramos de peso, se desplaza a una velocidad de 12 metros por minuto. Hajime no está cerca del tamaño final. El instituto planea construir el primer robot de 18 metros controlado por humanos. Número 5. Mononofu. Creado por la empresa japonesa Sakakibara Kikai, creadora de Landwalker. Su construcción tardó 6 años en completarse y fue inspirada en la serie de anime Mobile Suit Gundam. Cuenta con un sistema hidráulico para su operación, lo que le permite caminar, mover los brazos y manos así como el torso. Este Goliath tiene una altura de 8.5 metros y un peso de 7 toneladas, pudiendo moverse a una velocidad de 1 km por hora. Está conectado a una fuente de energía, pero también posee una batería para mayor libertad. Cuenta con una cabina en la parte superior donde se accede mediante una grúa y es operado por una persona mediante palancas, pedales y botones.
Como todo robot gigante, cuenta con un arma que por suerte dispara solo pelotas de goma. Para sacar a pasear a este gigante, debes desmontarse la cabeza ya que es más alto que la puerta de salida del edificio. Número 4. Monkey King. Aquí es donde entramos en el terreno de los robots gigantes de combate. Fabricado por la compañía china de robótica Great Metal con el fin de enfrentar en un combate a muerte a los Megabots norteamericanos y al Kuratas japonés. Esta enorme bestia de acero de 6 toneladas cuenta con dos formas de ataque, puede pasar de 2 a 4 patas para una mayor estabilidad. Dispone de un tubo giratorio en su espalda para golpear todo lo que se encuentre en su camino. Es controlado por una persona dentro de una cabina ubicada en su torso, aunque también puede ser controlado de manera remota. Esperemos ver algún día a este gladiador en una brutal pelea, donde seguramente volarán tuercas y tornillos en todas direcciones. Número 3. Yamantaka. Su nombre se debe en honor al señor de la muerte del budismo. Este robot quiere mostrar su poder destructivo retando a los Megabots y al Kuratas, así como a cualquier otro robot gigante que pudiera estar surgiendo. Construido por la empresa china Jihan Robotics, este enorme mecha de 3 metros de alto y 2.6 toneladas se desplaza a una velocidad de 2 km por hora mediante un motor híbrido de gas y eléctrico. Su mano derecha está totalmente articulada y tiene un agarre aplastante, mientras que en su mano izquierda lleva un martillo capaz de balancearse con un poder de golpe de 200 kg. Posee 2 Gatling de aire comprimido y un lanzallamas en su espalda. Lo más notable de Yamantaka es que según sus creadores puede enfrentar a 2 enemigos a la vez. Número 2. Kuratas. Inspirado por el Scout Dog de la serie de anime japonesa Soko Kihei Borons, este robot de 4 metros de altura y 4 toneladas de peso fue construido por la empresa japonesa Suidobachi en el año 2012. Este gigante dispone de 4 patas con ruedas que le permiten desplazarse a una velocidad de 10 km por hora. Si bien su movimiento se limita a superficies planas, los creadores quieren que camine en el futuro. Cuenta con una cabina en la parte superior para que pueda ser controlado por un operador, aunque también puede ser manejado mediante un teléfono inteligente. Posee 2 brazos totalmente articulados que se manejan con un mando que imita los movimientos del operador. Cuenta con varias armas en su arsenal, como una Gatling doble de aire comprimido que dispara 6000 rondas por minuto, un launcher que dispara botellas de agua y una garra trituradora. Participó en una pelea de robots en el que enfrentó al Megabot Iron Glory, saliendo victorioso. Número 1. Megabots Iron Glory. Construido por la empresa norteamericana Megabots, creadora de robots gigantes para combate. Esta mole de hierro con un peso de 6 toneladas y 4.5 metros de altura se desplaza a 1.5 km por hora, empujado por un motor de 240 caballos de fuerza. Es controlado desde una amplia cabina donde 2 operadores se encargan del movimiento y de sus armas. Dispone de un cañón que dispara bolas de pintura a una velocidad de 300 km por hora y un launcher que dispara todo tipo de cosas. Participó en la primera pelea estelar de robots gigantes, donde fue superado fácilmente por Kuratas. Eagle Prime. Es el segundo robot creado por la compañía norteamericana. Con una altura de 5 metros y 12 toneladas de peso, cuenta con 430 caballos de fuerza, alimentado por un motor V8 similar al que usan los Corvettes. Es controlado por 2 operadores desde una cabina en la parte superior. Dispone de un amplio arsenal de armas como una garra trituradora, una especie de taladro, un cañón doble que dispara bolas de pintura y una motosierra gigante. Eagle Prime enfrentó al Kuratas en un duro combate a muerte, donde salió victorioso. Lamentablemente la compañía Megabots entró en quiebra, por lo que Eagle Prime fue vendido en eBay por $170,000. RX-78 Gundam. Desarrollado por la empresa japonesa Gundam Factory para ser presentado en los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos para el 2021.
Fue inspirado en la popular serie de anime Mobile Suit Gundam. Este gigante de metal, fibra y plástico tiene una altura de 18 metros y un peso de 25 toneladas. Está fijado a una plataforma donde puede caminar, arrodillarse, mover la cabeza, brazos y manos. Es la principal atracción de Japón ubicada en el puerto de Yokohama y esperemos que en un futuro pueda caminar independientemente.